cómo como país, a raíz de la terminación de la guerra, que surge como país hegemónico los Estados Unidos, que vamos a voltear nosotros a esa forma de verlas, lo que sería la modernidad, los conceptos, pero también es decir, es de esa forma de dominación de un desarrollo capitalista lo más avanzado, lo más individualista, con concepciones muy destructoras también, pero sigue. Y es ahí también cuando surgen, después de la guerra surge esta organización mundial, la ONU, y elementos que se da la ONU para estas que están planteando. Uno de ellos es UNESCO. Y la UNESCO es el que está también, como dice, es marcando línea por dónde se va. Y surgen otros elementos, la Organización Mundial de los Museos, que también luchan por una forma, que están tratando de que sea esta concepción de museos de los que estamos hablando, los que tengan y transmisión de esas imágenes. También se organizan de otra manera y están haciendo, se está trabajando. Están trabajando, pero para mantener esta forma. Y en ese sentido lo que está haciendo, el museo no es un ente aparte, no tiene vida aparte. Es un instrumento del Estado, de estas clases que marcan el desarrollo, se puede decir, los que son hegemónicos en ese momento que está haciendo. Y está surgiendo en cada momento histórico una forma de museo. Pero no es el museo, es el cambio que tiene el Estado para transmitir. Es el museo, ahorita, cómo el país que nos pasa en México, que nos pasa a nivel América, cómo se viene una discusión muy fuerte cuando se está conformando el Museo Nacional del Indio Americano. ¿Qué es lo que trata de hacer el Museo Nacional del Indio Americano? Que estén presentes en el museo las diferentes culturas. Están los grupos quechuas, pero con una visión de unos cuantos. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso los llevan. ¿En dónde crean el Museo Nacional del Indio Americano? ¿En dónde quedaría? The National Museum of the American Indian. ¿Dónde queda? Washington, D.C. En Washington, D.C., en el mall que está. Frente al Capitolio. Sí, y entonces ahí como esa concepción de que el patrimonio, todo viene y nosotros tenemos, así como el museo que está en Londres, del Museo Británico, así como está el Louvre en París y todo, que concentran para esa grandeza y van a concentrar el conocimiento, la visión de los pueblos de América. Eso es bien importante, ¿no? Ahí, y en ese sentido se crea una forma de crearlos y de hacer conservación, que es y hacer esos guiones que se le llama. Pues es una forma de ver las cosas, pero se concentra ya en el mall. En el mall, ¿qué es? Es con el Smithsonian el máximo órgano de transmisión de una visión de lo que sería. Pero es lo mismo que tenemos en París, con todas las colonias
francesas y más allá. Inglaterra tenemos eso. Entonces el museo creo que es una de tantas herramientas, instrumentos para la dominación de los pueblos y mostrar ese poder como el que domina, es el hegemónico en esto. Y va a transmitir esa visión a través de estos grandes museos nacionales, mundiales, de una visión mundial. Pero son los países colonialistas los que no se va a poder, pero sí a nivel nacional el museo va a jugar ese papel, pero a nivel Estado. A nivel Estado. El Museo Nacional de Antropología e Historia se concentra ahí, esa visión, eso. Pero después de los museos nacionales vienen los museos regionales. Pues el Museo Regional de Oaxaca tiene una visión de mostrar el poder de Oaxaca, del Estado. Y si nos damos cuenta en dónde se van instaurando estos museos, son en esos símbolos, se puede decir, de opresión, de dominación. Son los conventos. Digo, pensando de museos en general nacionales, y es algo que estaba pensando de cuando estaban hablando en el artículo sobre cómo podemos rectificar museos. Pero en Michigan, donde vivimos, creo que en Lansing hay un museo específicamente sobre el dolor que ha causado caricaturas y estos estereotipos a personas afroamericanas. Y entonces hay muchos caricaturas o cosas de las noticias están en paredes, y hay una sala para lo que es ahorita como ese racismo que nosotros vemos como en el pasado aún está presente en el presente. ¿Qué es su opinión en si se hiciera un museo así, pero como un museo nacional, por decir, usar todo lo que se ha hecho, por decir, si hay un museo para personas indígenas de Estados Unidos, sobre eso sería como tener salas de mascotas que personas han usado o cosas que ha hecho mal el país. ¿Cómo sería eso? Como un museo que... no sé cómo me explico, cómo se explica, sí. me explico, no, sí. pero eso como una forma de museo, no necesariamente de resistencia, pero un museo de educación, sí, de educación o cosas así, funcionaría o... Mira, yo siento que la primera pregunta es si un museo nacional que surge del propio Estado se puede descolonizar. Primero. Y mi respuesta es, no se va a descolonizar. Porque el que tiene que descolonizarse es el Estado. ¿Y de dónde tendría que venir esa visión para poder hacer eso? No del Estado que está actualmente, sino que tiene que salir, como dices, ¿de dónde sale este museo? De personas que son afectadas por eso. De ahí tiene que surgir. El pueblo, este Museo Nacional del Indio Americano, ¿no?, va a transmitir esa visión. Entonces se tiene que cambiar, pero no como museo. Tiene que cambiar la mentalidad de estos museos del Estado. Dejar de ser lo que son actualmente. Y eso lo van a hacer. Bueno,
Eso es cierto, pero bueno, no sé si quieren sentarse tal vez para seguir un poco la discusión. Nada más como para... un poco respondiendo a esto que dice Sherry. Vamos a decir, el museo y ese espacio como institución, tal vez no va a cambiar su sentido, pero los grupos que se movilizan y demandan y exigen, ¿no?, tener un espacio, sí ha pasado, ¿no?, que como estás comentando, logran un espacio dentro de algunos museos de denunciar los violencia, los estereotipos, la opresión de lo que han sido sujetos. Eso sí es parte también de como una lucha, ¿no?, dentro de esos espacios que los grupos que no participan de esa visión económica logran un espacio, aunque no se transforma la institución totalmente, ¿no? En realidad, el Museo Nacional del Indio Americano, the National Museum of American Indians, surgió de un movimiento indígena. O sea, surgió en los 90s la movilización de pueblos indígenas demandando de hecho, que regresaran los huesos de sus ancestros que tenían en los Smithsonian, ¿no? Entonces sale una ley, que es NAGPRA, ¿no?, National Appropriation Graves Act, no sé qué, ¿no? Pero es una cosa así que dice que los huesos y esqueletos que están en los museos deben ser regresados a los pueblos. Y sí, hay un proceso donde se regresan y los entierran, o sea, es de acuerdo a su cultura, pero no es porque el museo buenamente decide hacer eso, sino porque hay una lucha de los pueblos de lograr eso. Y como parte de esa lucha es la creación del museo. Lo que pasa es que también pues ya pasa por muchos, ¿qué se podría decir? Como formas de poder del sistema, que claro, cuando finalmente se coloca el museo ahí en ese espacio tan importante del mall ahí en Washington, las exposiciones que se crean ahí ya no corresponden tanto a esta voz de los pueblos y ya no están tan involucrados directamente. Hay cosas, ¿no?, como dicen, el director del museo es un indígena. Ah, bueno, entonces ya está bien, ¿no? O sea, como cosas de ese tipo, ¿no? O tiene algunas exposiciones de la violencia que han sufrido, pero mucho es más etnográfico, ¿no? Entonces como que se ve contradicciones, ¿no?, dentro de ese museo. Entonces es interesante porque no es un solo discurso, hay como diferentes contradicciones ahí. Y de alguna forma los pueblos sí logran tal vez algunos espacios, pero la institución como tal sigue siendo pues parte de un sistema de poder. Quisiera comentar sobre eso porque nada más relacionarlo un poco a lo que estábamos conversando ayer sobre la posibilidad de que instituciones del Estado cobren otro significado cuando quienes están involucrados en la instancia lo toman con otra intención. O sea, como es el caso que se está viendo el museo como una instancia de Estado, pero tomado desde, por ejemplo, las propias comunidades, ¿no?, o los pueblos indígenas. O sea, tiene ya otro matiz a una mirada institucional. Entonces, a tu pregunta, creo que lo que hemos conversado es que es sumamente, y es lo que explica Cuauhtémoc, sumamente difícil dentro de una institución del Estado tener una visión diferente, ¿no? Que hemos estado conversando un poco, Eleazar lo compartió también ayer, o sea, la dificultad de estar dentro del Estado y tener otra visión que lo contraponga. Pero creo que, como dice Tere, hay siempre como vetas, o sea, creo que es, o sea, por ejemplo, los museos, la cual también hay espacios donde pues el Estado no es como totalmente hermético, donde no, o sea, cierra todos los espacios, o sea, si bien lo intenta, o sea, es imposible, yo creo que controlar absolutamente todo, ¿no? Y o sea, digo, como para abrir que la posibilidad de que se presenten exposiciones dentro de instancias nacionales, si bien tal vez no va a tomar el Museo Nacional, puede que se expongan visiones que se contraponga a ellos mismos, ¿no? O sea, digo, para abrir que puede haber una serie de circunstancias
que se entremezclen, que no son tan o una cosa o la otra, aunque pueda prevalecer una visión institucional en ciertos espacios. O sea, creo que a veces llega a ser complejo esas interacciones de poder, un poco lo que decías, de sus luchas de espacio. Sí. Sí. Yo creo que con el caso esto que das, yo siento que es ese movimiento al interior del lugar por manifestarlo, esa crítica y se da y se retoma este punto, ¿no? Entonces, pero ya no está dentro de cientos de este marco institucional que se va generando, y eso es lo importante, son esos mecanismos de resistencia y lucha que se van dando, que se van presentando. Los mismos casos de los murales en Los Ángeles, que abajo de los freeways, en las colonias, en San Francisco, se da todo un movimiento de murales y de expresiones en Chicago, el movimiento indígena, pero son movimientos con otra lógica y son formas de resistencia, ¿no? Eso es la riqueza que se tiene y lo que se da, y entonces cómo decidimos transmitirlo. Pero algo que es fundamental, porque surge se puede decir, de adentro de los que se han estado organizando. Esa es la parte y ven esa problemática y esas manifestaciones muy, muy fuertes, ¿no? Van a ver, yo creo que si van a la Ciudad de México, a lo mejor van a ver ¿cómo se llama? La de Memoria Indómita. Cómo es hecha por gente que luchó, denuncia. Y si van a ver, si fueran a ver el museo de, ¿cómo le llama el que está en la Alameda? Ay, hecha por el Estado. Ese es un museo que se llama de Memoria y Tolerancia. Memoria y Tolerancia. Pero hecho por el Estado. Hecho por el Estado, pero termina con todos los donadores. Telcel, Slim, Oxxo, todos son los que... Y reivindica como figuras como universales, Gandhi, Mandela, pero no es claro sobre qué pasa en México, ¿no? O sea, como que habla como la memoria, la tolerancia, a nivel como muy abstracto, ¿no? Pero cuando se trata realmente de hablar qué pasó en la violencia del Estado contra los grupos de protesta en México, nada más mucho de eso. Pero y yo creo que son cosas fundamentales esta expresión. Esto que estás planteando eso es lo que hay que estar. Los de Cajono se movilizan por el pectoral, por eso que se habían llevado. Y ya se habían movilizado en la historia de muchas cosas. Pero sí, hay algo que es bien importante en esto, es el museo, es una herramienta que se da al el Estado para transmitir su forma que ellos quieren que veamos nosotros y que actuemos, los colonizados. ¿Cómo quieren que nos veamos? Y esa historia es la que van a transmitir, y no otra. Y cada momento histórico va a responder los museos a ese discurso. No se van a quedar con el discurso evolucionista. Estamos entrando a otro discurso, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta o algo que... Si no... No, o sea, que creo que es interesante ir viendo ya, o sea, el museo, o sea, el recorrido que hemos venido viendo, sobre todo en las últimas
situaciones de colonialismo, después resistencia, como o sea, el museo es un ejemplo claro, o sea, tanto de colonización como de resistencia, dependiendo de quién esté en el bar. Entonces, como ya ir viendo ejemplos muy concretos de cómo se ejecuta, que si bien lo hemos estado como expresando, ya estamos profundizando en lo que vamos a trabajar pues, los siguientes meses. Sí. Sí. El contexto en el que nos vamos a ubicar. Si no hay, mañana ¿a quién le toca exponer? Pero por favor lean a todos, porque es importante, ¿no? Es un poco, pues es un artículo que nosotros escribimos, pero sentimos que ayuda a como la idea de nuestra comunidad. Bueno, un aplauso. Sí.